Bueno, como estamos entre amigos, se escucha así nomás, ¿no es cierto? Ya. Como estamos entre amigos, lo que voy a hacer es leer la contraportada para de ahí cuánto se llama tomar algunos de los personajes y de manera que nuestro querido Pablo voy a hacer una pequeña introducción de cómo conocí a Pablo. No, mejor no. Pero no importa. Sí, Estamos entre amigos. Sí, Yo al Pablo lo conocí cuando llegué a Chile y saqué al Dago de la sepultura en que estaba. Y él fue en representación de las 3 letras. ¿Ya? Estaba recién salidito. Estaba recién, andaba con la diaria. Estaba con la diaria. Estaba con la diaria. Y de ahí seguimos en este contacto, como ustedes ven aquí a las compañeras, que fue a través de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Santiago. A María Elena la conocí antes porque éramos del Liceo 1 de Niñas de Valparaíso. Y ya la Bernarda la conocí también en otras circunstancias y después nos encontramos que nos conocíamos. Bueno, Pablo Varas, el diablo en la junta. claro, Pablo Varas, como ustedes ya escucharon, es un chilote que nació en Ancud, vivió en Castro y después se educó en Osorno, en el Liceo de Osorno. Yo voy a leer la contraportada que la tienen ustedes y todos, nació el año 53, un poquito más lo leí que algunos de nosotros, ¿ya? Más conocido como Chilote, es poeta, narrador. Antes habíamos tenido una presentación de libros justamente aquí en Valparaíso de Pablo Varas, ¿ya? Escribe regularmente en prensa, recientemente jubiló como profesor de Historia y Geografía. Ha vivido en Castro, Osorno, Santiago, Bruselas y Melipilla. En poesía ha publicado ¿Dónde estabas tú cuando se marchó el asfalto? El año 86. Un hombre rompe toda la frontera en 1988. No es un juego el personaje 1990. En Cuentos Blancas abandonan y otros cuentos de la resistencia. El bar de los hombres solo, con penas de amor, del año 2008. Eran las 5 de la tarde y otro relato. Y en el 2018 publicó su primera novela, La pensión de la señora Laurita, en esta misma editorial. Este es su 4º libro de cuentos. Miren, además yo, rescaté algunos de los personajes que tiene en sus cuentos, al Cupertino, la Rosalía, el Sargento, el Rigoberto Padilla, ¿ya? Un recorrido por Ámsterdam, una serie de personajes entre los que hay boxeadores, hay, ¿cuánto se llama? Son personajes del bajo pueblo, como dice un amigo mío, que ¿cuánto se llama? Donde rescata los boxeadores, las prostitutas, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría que él nos contara, fue culpa de ella, que toca el tema de un tema que es hoy día tan fuerte como el tema del femicidio, ¿ya? Así que los dejo para que Pablo, amenamente, que él es muy ameno, nos cuente su historia. ¿Y por qué llegaste a esos cuentos, por favor? Sí. Mira, yo tomé la determinación de escribir porque me parece de que la memoria con la cual nosotros estamos estrechamente ligados tiene que ver con la literatura. La literatura siempre ha sido parte de nuestra historia. La guerra del 79 dio 7º de línea. Bueno, pero en este caso yo soy escritor costumbrista, es decir, los gañanes, los guachos. Que el gañán fue el primer personaje más popular que tiene nuestra literatura. Cuando comienza la batalla de la independencia, los Carrera, los Higgins particularmente, tienen grados de oficiales porque eran los que más aportaban mano de obra a la guerra, soldados. ¿De acuerdo? Pero después que terminó la guerra de independencia, O'Higgins parte al exilio, Carrera fusilado en Mendoza. ¿Y qué pasó con los gañanes? Los gañanes vuelven a sus territorios y se hacen cuacheros. Y en tiempo que no había ni píldora anticonceptiva, ni qué sé yo, ni Contigo en la Mañana, ni Mentalón, ni La Mano de Mamá, comenzó una enorme cantidad de población de guachos, que es lo que describe Gabriel Salazar en esa parte de la historia. Entonces yo me imagino que cada uno de esos personajes tiene que haber tenido alguna vez un sueño, fueron lincheras, iban de un campo a otro trabajando en las etapas de, ¿cómo se llama?, de cosecha.
Bien, pero esa es la parte urbana, la parte campesina de esta historia. Pero hay una parte también urbana que tiene que ver con el subsuelo, ¿no? Baldomero Lillo. Baldomero Lillo, subterra, subsol. Yo creo, soy convencido, de que la literatura social en este país ha llevado más molino, más agua al molino de la izquierda que el pelado Lenin. Sin lugar a dudas. Porque Nicomé de Guzmán, La sangre y la esperanza. Por ejemplo, el viejo Malbrán, que venía de la sede de Osorno, que fue vicerrector de allá, que fue parte de la intervención de los obreros en el cobre, en El Salvador. Entonces, la literatura costumbrista tiene que ver con rescatar personajes con los cuales uno se encuentra en la calle y no le dicen absolutamente nada. Las prostitutas, los mendigos, los vagabundos, los almaceneros, el viejo que llega jubilado ya con silicosis a la población, ¿no? Con silicona a la población, por uso de las minas. Entonces, toda esa historia hay que construirla. Esos personajes que son fundamentales en la historia hasta el día de hoy, si uno no está inventando ningún personaje, son los que siempre han existido, a los cuales hay que vestir de manera digna. ¿Los vistes bien con la literatura o le das derecho como le corresponde en la política? Por eso estamos en la antesala de un proceso constituyente, de una votación tan determinante. Entonces, yo creo que el rol de la literatura debe ser así. Debe contar a los personajes, debe describirlos, y además uno tiene que escribir a sus personajes de manera digna. Porque uno no puede hacer sufrir al lector. Uno tiene que vestir bonito al personaje para que sea capaz de enamorar al lector. Uno escribe para el resto, pero uno tiene que escribir bien para que primero para que se considere que el libro es un objeto tan importante como la marraqueta caliente, pero tan importante como la memoria y tan importante como la vida de esos personajes. ¿Ya? Aquí hay besos, en ese libro hay besos amargos, pero hay buenos besos. ¿Ya? Hay portazos a la espalda que son muy duros, pero hay buenos polvos. Entonces, esa mezcla yo creo que es lo cotidiano, que es finalmente lo que uno quiere contar. Yo comencé escribiendo cuentos documentales. El cuento documental, del cual hay dos producciones, dos libros, que se llaman Blancas abandonan, el cuento de la resistencia, y eran Las 5 de la tarde y otros relatos. Esos dos libros, hay una forma distinta de enfrentar el periodo de la historia. Me empecé a buscar nombres de compañeros que me eran conocidos o que yo en algún momento de la vida me crucé con ellos y que no están. O están desaparecidos o fueron ejecutados. Y buscando en sus vidas, intenté siempre encontrar un día que me pareciera relevante. ¿Ya? Entonces, a partir de ese día, que era porque ese personaje real existió, la Lumi Videla, Miguel Ángel Catalán Febrero, el gobernador de Lota fusilado junto al papá de Basili Carrillo, no merecen morir. O sea, deben quedar permanentemente en la literatura como personajes que fueron determinantes en un periodo de la historia. Si la historia, lo que nos pasó a nosotros, eso está a la vuelta de la esquina, antes que cerrar el almacén de las 7 de la tarde. Entonces, esos fueron los dos primeros libros, los dos primeros cuentos, lo que yo denomino cuentos documentales. Y tiene que ver para que la gente no se olvide de que hubieron personas que apostaron por un proyecto y por haber apostado a un proyecto los mataron o están desaparecidos. Y esta cosa no es ni banal, no es ni baladí, es la historia nuestra con la cual nosotros cuando nos encontramos nos abrazamos y contamos. Y después de no sé cuántos botellas lloramos más encima, ¿cachai, no? Entonces, que nos parece lo extremadamente más humano que nos puede pasar. Pero uno tiene que escribir, en el caso de los cuentos documentales, para que los hijos de nuestros compañeros sepan cómo eran sus padres. Porque nosotros de todas maneras ya tenemos, en algún momento el taxi será solamente de ida, lamentablemente que no sea de vuelta. Como uno no cree ni la Pascua Resurrección,
ni en las 7 vidas de los gatos. Estamos condenados. Entonces uno debe dejar constancia de la gente con los cuales compartió proyectos tan fundamentales. Porque esa gente que no está, nuestros compañeros que no están, y al igual que otros tantos que siguen vivos, nos dimos la tarea de creernos que era posible cambiar el mundo. Y cuando no, después de tantos años, dice, oye, era complicado asumir ese compromiso de decir, oye, pero si el mundo lo podemos cambiar, puta, ya, vamos a quemar bandera frente a la embajada norteamericana y démosle, pues, ¿no? Puta, y el ejército de la escuela del crimen, y teníamos razón. Entonces la historia que uno va sumando tiene que no solamente gustarnos a nosotros, uno tiene que escribir para que sepa el resto de lo que somos nosotros, de lo que fueron nuestros compañeros. Y esos dos cuentos, los dos primeros libros, Blancas abandonan y era las 7 de la tarde, era las 5 de la tarde y otros relatos, yo diría, es una forma distinta de ver la historia. No es la historia de Gabriel Salazar, no es una mirada desde la literatura, porque la literatura tiene que estar y tiene que ir parejo con los hechos parecidos. Los Miserables de Víctor Hugo no habría sido posible si no existiera la Revolución Francesa. La Isabel Allende no habría escrito de Amor y de Sombras si no estaba el golpe militar. Entonces, uno va descubriendo de que ambas cosas tienen que ir necesariamente juntas. Y el mundo audiovisual también. Hoy hasta el día de hoy sigue siendo La Batalla de Chile la película de culto para nuestras generaciones. Y cuando queremos ver la justicia burguesa tenemos que ir a ver El Chacal de Nahuel Toro. Y cuando queremos saber la realidad de la Guerra del Pacífico tenemos que ir a ver Caliche Sangriento. ¿Por qué? Porque así nos hemos ido construyendo en historia, memoria y cultura. Y la educación, bueno, lo que hemos sido maestros, nunca entramos a la sala de clases con el afán de mentir. Teníamos la responsabilidad y el imperativo histórico de decir la verdad. Entonces, eso es. Ya, así yo veo la literatura, así yo la entiendo, así debe ser. ¿Ya? Hoy día los tiempos nos llevan por lo cibernético, el internet, y el libro ya sigue siendo una cosa no fundamental. Pero el libro es un objeto de culto. El libro es un objeto de culto. Nuestro trabajo en los liceos lo íbamos a hacer en la biblioteca del colegio. Y si no había el libro teníamos que ir a la biblioteca de la municipalidad. Y se hacían a mano con 3 copias. Y además encima el profesor los leía y te colocaba un 8. Así. Pero por eso el libro es fundamental. ¿Ya? Yo quiero contar de que el cuento Blancas abandonan, Blancas abandonan, ganó el premio Rodolfo Walsh de la Sociedad de Escritores Argentinos el año 97, y que además los personajes son reales, porque hay 2 fusilados y uno de ellos, o sea, el tercer personaje de ese cuento murió hace poco, exiliado, estuvo relegado en Combarbalá, ya me acordaré el nombre, y es un juego, no es cuento, no es leyenda negra, es que es absolutamente real. Tan real que yo conocí al padre, al hijo del fusilado en la misma galería que estudió eso, y me tocaba hacer la comida con él cada 15 días, con el Basili Carrillo, padre del fusilado. Entonces, yo creo de que hay algunos que por deber militante, por responsabilidad de la consecuencia, por haber creído en un proyecto y que tenemos la posibilidad un poco de redactar algo más, estamos compelidos y obligados a dejar constancia y memoria en la literatura de nuestros estimados camaradas. Este libro tiene es una editorial que ha sido muy generosa conmigo. Tiene 7 cuentos cortos. Tenía 20 años cuando pasé por esos lados. Es una historia que transcurre en la costa de Osorno, en Bahía Mansa. Cupertino Zubiabre es un chilote enganchado que se va a la Guerra del Pacífico
y que conoce a una mujer y decide no ir a la guerra. Es cosa más interesante que ver cómo da vuelta la lámpara. Mi juego de piernas no anda bien, es la historia de un boxeador, porque en este país los boxeadores también han sido importantes. Martín Vargas, que fue era el juguete de la dictadura, que le traían paquetes para que peleara, los matara, pero era un pobre monigote, jovencito. Cuando el reloj de la Cardelil marcaba las 12:47, es un bonito cuento corto, un poco extraño, fue culpa de ella, es un femicidio, se lo voy a leer. Blanca Abandona es una ciudadana que anda buscando un hijo que posiblemente lo vio pasar por el Mapocho con unas banderitas chilenas en los ojos. En el pozo del patio hay una parte que es real, que la historia, bueno, cuando estemos tomando vino se lo voy a contar. Y vendrán por mí, que es un cuento circular que ocurre de un cura que va a buscar una partida de nacimiento a una isla en Chiloé y cae en una parábola, en una metáfora de brujos en lo cual en teoría debería haber aparecido el Caleuche. Les voy a leer, este es un femicidio que no hay una Biblia. ¿Ya? Encima es Como culpa todo. de ella. ¿Ah? Encima es culpa de ella. No, Siempre. claro, que desde el señala punto de vista del culpable. homicida, lo que pasa es que el homicida es el que queda vivo. Entonces él dice que es culpa de ella. Bueno, Víctor Pero es lo Heredia, que es. como al principio Así de la sucede, canción. ¿no? Así Eso hay que sucede. matarlo primero. ¿Qué pasa? Pura fibra. Por razones de buen sentido, Más de sí. Ah, sí. gracias. Eran los 70. Está, ah, Y era Eran los culpa de 70 y eran ya los era, 70. y era el CT. Estaba solo, enfermo de soledad absoluta. 78, 65, 77. Me quedé sentado mirando cómo hacía su maleta, cómo vaciaba los cajones. No me decía nada, hacía como si yo no existiera. La veía y sabía que habíamos sido felices, claro, que muchas veces tuvimos discusiones, pero eran cuestiones que olvidábamos y después de unos besos corríamos apurados y nos volvíamos a meter a la cama. Entonces todo quedaba no sé dónde. Esta vez no fue así. Cuando me dijo que se iría a vivir con el loco Mario, los enanos se comenzaron a enojar. La sangre comenzó a dar vuelta más rápido. Yo lo conocía y sabía que era un nadie, que se creía los cuentos que él inventaba. Le había contado uno de esos a la Charito y ella no sé por qué cresta le creyó. Yo lo conocía mucho y bien. Aprendimos los dos a tirar las manos y a robar carteras a la salida de la iglesia de los Barnechea, los domingos. Si hasta el cura de la parroquia lo conocía. El loco Mario se metía en su cama. Cuando salíamos a trabajar era malo, no corría. Por eso lo pillaron. En cambio, a mí nunca. Yo sí que corría rápido. Es cierto que anduve cerca de que me pescaran, pero siempre me escapé. Y cuando me agarraron era porque uno había hablado. Así son las cuestiones entre nosotros. La Chari había terminado de hacer su maleta, tenía la chaqueta puesta. Traté de convencerla que no se fuera. Ella también conocía al loco Mario, pero estaba empecinada. Se sentó en el borde de la cama y encendió un cigarrillo. Tenía el tiempo suficiente para retenerla antes de que lo apagara. Era mi última posibilidad y estaba entre sus manos. Ella miraba alejada las figuras del humo, espiral que desaparecían antes de llegar al techo. Expliqué cosas de la vida, unas que sí, otras que no, que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ella me escuchaba, pero yo sabía que su cabeza no estaba allí y yo intentaba traerla. Quería que se quedara conmigo, pero se había vuelto loca, eso creí finalmente. Cuando terminó de fumar y se levantó, no me respondió, dio una última mirada a la pieza y salió. Pensé en el loco Mario y en los otros que se reirían de mí. Esa es una cuestión que no puedo soportar, me marcaría para toda la vida. Sabía que cuando estuviera en la cárcel harían ese comentario. Y aunque entrara con el asalto más grande, con un tremendo cartel, cuando estuvieran tomando mate o jugando a la pelota, así son las cosas entre nosotros. Estaba a punto de abrir la puerta de la calle cuando la agarré del brazo y le di un tirón.
Con el brazo izquierdo le apreté el cuello. Ella se quedó quieta sin decir nada y en el oído le dije que nadie me hacía una cosa así. Cuando la tenía apretada sentí su olor, ese que mató siempre, el que me hacía soñar. Allí creo que se me pasó por la cabeza que sería difícil vivir sin sentirlo y apreté con más fuerza. Ella se defendió con sus manos, trató de zafarse, pero apreté hasta que me cansé. No sé cuánto tiempo pasó y no vi tampoco cuando su cabeza se inclinó hacia la derecha. Yo seguía apretando. Más pensaba en el locomario, sabía que le había ganado una tremenda batalla. Cuando estaba arrastrando a la Shari hacia el dormitorio, pensé que podía prenderle fuego a la casa y que se quemara todo, pero encontré la cuerda, así que la amarré al cuello y la colgué a una de las vigas que estaban al aire. Me preocupé de colocar la silla de medio lado. Con calma volví a ordenar la ropa en el ropero y los cajones y coloqué su maleta debajo de la cama. Después me paré a su lado y la quedé mirando mientras balanceaba lento. Le veía sus pies pequeños, con sus dedos hacia abajo, su falda tranquila como testigo mudo. La recordé cuando habíamos ido de vacaciones a Cartagena y de las tardes en la playa chica cuando nos quedábamos sin moneda y la Shari estiraba la mano. Siempre juntábamos para unos copetes y cigarros. Le hablé de cuando nos fuimos a comer pescado frito hasta hartarnos. Yo sabía que cómo se había ganado esos billetes y lo habíamos pasado tan bien. Bien, yo creo que los personajes no hay que inventar. Los personajes existen, esto es real, es un femicidio, dos delincuentes, una semiputa, moneda, los bares, Cartagena, la playa chica. Porque lo cotidiano tiene esa dura responsabilidad de colocarnos la verdad en la cara. Esto así somos. Estos somos, con esto así tenemos que vivir, con esta gente hay que vivir. Porque somos nosotros también responsables de todo. ¿Sí? Aquí algunos dirán, para el mundo que me quiero bajar, sí, pero después cómo encontrar la puerta. ¿Sí? Es el gran drama, ¿no? Yo creo que esa será siempre la función de la literatura, yo así la veo, así la siento, y esos son para mí los compromisos tan fundamentales. El ya ser un profe jubilado y tener más tiempo para leer y escribir, creo que es lo que hay que hacer. Tal como la nueva generación tendrá la fuerza para ir todos los días viernes después de las 6 a la Plaza de la Dignidad. Y con el esfuerzo de otros que sostienen de que la Constitución es imprescindible y fundamental. Yo creo que nadie ha fumado opio para considerar de que este país necesita colocarse de una vez una estructura vertebral con derecho que dé respuesta y haga mérito al esfuerzo incontable de tantos y buenos compañeros que hoy día nos hacen falta, que se la llevaron en días de bruma y odio, pero que la historia debe seguir creyendo en ellos, debemos seguir creyendo en los sueños, si no, no tiene sentido vivir. Porque finalmente la historia se hará como nosotros queramos, de algún violento amor, de amor sin duda, como decía Cita Rosa. Oye, que no merecemos un buen trago, ¿no? Salud. 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 Gracias, Neco, por la... Una buena velada en un día lluvioso, ¿no es cierto? Oye, si pero lo hubieras cambiado, el tercero habría sido... Sí. Oye, yo estoy muy contento de haberme encontrado después de algunos años con el Neco, con mi querida amiga María Elena, con los cuales nos unen tanto y buenos afectos de cercanos en esos años de pasillos, rejas, galerías y candados, de la Bernarda, ¿no? Tan buenos recuerdos, de la Nora, ¿cierto? De nuestros amigos comunes en Bruselas, del Magasich, del Miguel Ángel, ¿ya? Que siempre tienen tan buenos recuerdos para él, siempre se acuerdan mucho.
¿verdad? Así se llama un El cuento. primero, sí. ¿Algún guiño, conexión con Floridor Pérez y la partida inconclusa o nada que ver? Es que ese cuento es parte con la partida inconclusa de Floridor Pérez. Relegado con Barbalá, que murió ahora unos 3 años atrás. Floridor Pérez murió. Cartas de prisionero Claro. que editó LOM. ¿Ya? Porque llegó relegado con Barbalá. Floridor Pérez. Y Floridor Pérez es personaje en el cuento. Ah, ya, correcto. Personaje en el cuento, sí. Porque además es una blanca abandona. No, sí, sí, pues sí. Lo que pasa es que el poema- cuento es No, por eso las conexiones, por eso la intertextualidad. exactamente, Tan sí, interesante. es de Floridor Pérez. Esos juegos Gracias de por recordar. narrativa, poesía, mezclar, sí. Sí. Fantástico. Sí. Después eran las 5 de la tarde y otro relato es un sueño de la hermana de la Viviana Uribe Tamblay que ella tiene, La Bárbara. la Bárbara, que ella tiene, porque ella está desaparecida con el Banjuri. Sí. Entonces ella sueña la noche anterior a la desaparición de un torero a las 5 de la tarde. ¿Ya? Por eso se llama el cuento, era a las 5 de la tarde y otro relato.